Hemos sentido tus manos y nuestros ojos al mirar descubrieron a la Madre de toda la humanidad. Madre, pues nos diste la vida con el sí de la humildad. En tu seno el amor vino a hacerse realidad. Hoy venimos, Madre querida, a cantarte y a ofrecerte nuestra vida. Hoy venimos, Madre querida, a cantarte y a ofrecerte nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, dispongámonos a participar en esta celebración de la solemnidad de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, patrona principal de nuestra Archidiócesis de Barcelona y también de esta ciudad, reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que quisiste nacer de una virgen, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que nos has dado a María como madre, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. tú que la has glorificado en el cielo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, en tu admirable providencia quisiste que la madre de tu único Hijo experimentase las angustias y los sufrimientos humanos. Por la intercesión de María, consuela a los afligidos y libertadora de los cautivos, concede a los que sufren cualquier modo de esclavitud la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Jeremías.
Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, romperé el yugo de tu cuello, pueblo mío, y haré saltar tus correas. Ya no servirán a extranjeros, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, que le suscitaré. Y tú no temas, siervo mío, Jacob, oráculo del Señor. No te asustes, Israel, porque yo mismo te salvaré del país lejano, a tu descendencia del país del destierro. Descansará Jacob sin turbación, reposará sin alarmas, porque yo estoy contigo, oráculo del Señor, para salvarte. Palabra de Dios. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar y la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Ni maravillas, gloria al Señor. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Maravillas, gloria al Señor. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tengamos fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, que renunciando al gozo inmediato soportó la cruz sin miedo y la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como hijos. Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por él, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por esto, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres la puerta del Rey Altísimo, trono resplandeciente del que es luz. Pueblos redimidos, aplaudid. Por María se nos ha devuelto la libertad. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino,
porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús, su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al maestresala, al novio, y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la fiesta de hoy es muy importante, porque es la patrona, doblemente patrona, de la ciudad de Barcelona y, por lo tanto, del mundo, podríamos decir, cívico, social, de las relaciones humanas, y también de la diócesis de Barcelona, y por lo tanto referente especial para comprender nuestra pertenencia a la Iglesia y para tenerla como mediadora en esta advocación de la merced, del don del bautismo que nos ha hecho hijos de Dios y miembros de la Iglesia. El Evangelio que acabamos de escuchar ilumina bien el misterio de la merced, que al mismo tiempo nos permite introducirnos en su sentido espiritual de un modo muy profundo. Sabéis que la Virgen de la Merced se apareció, San Pedro Nolasco, también intervino el rey Jaime I, San Raimundo de Peñafort, en un momento de la historia en el cual, pues como en el nuestro, había muchos problemas. Concretamente en aquel momento se concretaban en que algunos cristianos, a causa de las incursiones de los moriscos o de los piratas, pues capturaban a algunos cristianos y los encarcelaban y pedían después rescate por ellos. Y ante ese hecho, pues inspirados por la Virgen María, se funda la Orden de la Merced, con el deseo de rescatar cautivos, redimir cautivos, con la disposición de los frailes mercedarios de que, en caso de que no consiguieran el rescate necesario para obtener la libertad de los cristianos, pues ofrecerse ellos mismos para ocupar su lugar. Porque no les preocupaba solo la integridad física de los prisioneros, sino también que no se debilitara su fe, se enfriara su caridad o decayera su esperanza, para que mantuvieran la vida de la gracia. No hace muchos días, el Papa León también decía a algunos obispos que si aquello que hacemos por los demás no incluye el comunicarles a Cristo, lo que les damos queda incompleto. Las palabras no eran exactamente esas, pero la idea es así. Decía que en el amor al prójimo, en el verdadero amor al prójimo, tendencialmente al menos, después, a veces en lo concreto, pues como San Pedro Claver, ¿no?, cuando está allí cuidando a los esclavos que llegaban de África en Cartagena de Indias, y algunos llegaban medio muertos,
pues primero se preocupaba de lavarlos, de curarlos, de abrigarlos, de quitarles el miedo, y quizá a alguno se le moría por ese camino. Y cuando ya más o menos estaban restablecidos, entonces les empezaba a explicar el catecismo y las oraciones. Por tanto, pero al menos tendencialmente, querer el bien del otro, especialmente aquel que está en una situación de dificultad, es también pretender, tener la idea de conducirlo a Cristo, para que pueda experimentar la plenitud de la salvación, para que pueda conocer aquel amor perfecto, que es el único amor en el cual puede descansar también nuestra alma plenamente, el único que nos puede dar la felicidad. El Evangelio de hoy ilumina la experiencia de San Pedro Nolasco y el origen de la Orden de la Merced, y también el momento actual que vivimos como grupo, diocesanamente y también individualmente. Jesús está en una boda, pero dice el Evangelio, y no es casual que lo diga, que dice, en primer lugar, dice, estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Imaginémonos que la madre de Jesús aquí representara a la Iglesia. Esto es una interpretación alegórica, pero podemos imaginarlo. Imaginemos que la madre de Jesús es la Iglesia. El Evangelio podía haber acabado allí, es decir, la escena podía haber sido, o la circunstancia histórica, que estuviera la madre de Jesús, pero Jesús no estuviera, ni sus discípulos. Pero estaba la Iglesia. Si está la Iglesia, está Jesús y sus discípulos. Si no hay discípulos, tampoco hay Iglesia. Y si no hay Cristo, no hay Iglesia. Si está la Madre, está Cristo y están los discípulos. Está la Iglesia. Si está la Virgen, está Jesús y están los discípulos. Si solo hay discípulos, no hay Iglesia. Si solo hay Jesús, tampoco hay Iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y la Virgen María es la Madre de Cristo y es la Madre de los cristianos. Entonces, la que se da cuenta allí de que no tienen vino es la Virgen María, es la Iglesia. Es la Iglesia. Y aquí viene un diálogo muy profundo y muy bonito y misterioso, y que nos puede sugerir muchísimas cosas, y al mismo tiempo tendremos la sensación de que quizá no lo hemos entendido, y en cualquier caso de que no podemos agotar su significado. ¿Por qué Jesús, que está allí, se encuentra con que su madre se le acerca y le dice, no tienen vino? Que es la experiencia continua de la Iglesia en el mundo. En el siglo XIII o en aquella época, pues fue la conciencia de están esclavos en las cárceles de Argel. Entonces Jesús le dice estas palabras, dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aquí parece como si Jesús, que es el Hijo de Dios, le dijera a la Virgen, le hablara a su madre como Dios, y por tanto prescindiera simplemente como Dios, y prescindiera del vínculo de que ella lo ha concebido en su seno y le ha dado a luz, todo que la Virgen María es Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Pero parece como si le dijera eso. Imaginaos ese diálogo continuo con la Iglesia, en la cual continuamente en la Iglesia pedimos por la paz en el mundo, por los pobres, por los enfermos, por los difuntos, por las personas que sufren, por los que no tienen trabajo, por los que son maltratados, por los que viven en la tristeza, por los que están encadenados por cualquier adicción o sometidos por cualquier tiranía o encadenados por cualquier esclavitud. Y que Jesús nos dijera, ¿qué tengo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora, como diciendo, bueno, ya se manifestará la salvación. Cuando se dice, y verdaderamente se dice, que de alguna manera la Virgen María allí anticipó lo que Cristo tenía reservado, se dice algo verdadero. Pero también podemos decir que en cada momento de la historia, cuando
por la oración de la Iglesia, que puede ser en cualquiera de sus miembros y que siempre esa oración de alguna manera es suscitada por la mirada de la Virgen María. Se le pide algo a Dios y Dios realiza algo como consecuencia de aquella oración, también se está anticipando la felicidad que Dios quiere darnos a todos en el cielo, la plenitud de vida que desea para cada hombre, también para nosotros. Todavía no ha llegado mi hora. Parece como si Jesús dijera, habrá una hora, vuelve a aparecer en el Evangelio de San Juan, en referencia a la cruz de Cristo, aparece en el capítulo 13, aparece en el capítulo 17, ¿verdad? Jesús sabiendo que había llegado la hora de pasar este mundo al Padre. Todos esos textos. Parece que Jesús saluda al momento en que, por el misterio de su muerte en la cruz y por su resurrección, pues engendrará o dará luz a la Iglesia y por lo tanto a los creyentes, y por lo tanto se manifestará, digamos, el misterio de la redención en el mundo. Y parece, por tanto, entonces, como si la Virgen María, allí en Caná de Galilea, intuyera ya que ella iba a ser la madre de todos los creyentes. Ella que había dado a luz al Hijo de Dios, hecho hombre, también es la madre de todos los que han sido, de todos los que hemos sido regenerados por Cristo. Es un diálogo muy profundo, en el cual también nosotros tenemos que entrar, porque fijaros que eso se sigue repitiendo, y la Virgen María sabía cuál era su relación con Cristo. Y la Virgen María en todo momento podía situarse no solo en la alegría, podríamos decir, o en las circunstancias del momento, que en aquel caso era una boda, sino que siempre ya se anticipaba y se colocaba en el misterio de la cruz, el misterio de la salvación de los hombres. Nosotros tenemos que situarnos también siempre allí, sin dejar la circunstancia concreta, como San Pedro Nolasco, como todos los mercedarios después, a lo largo de la historia, como todos los que, inspirados por Dios, bajo el manto de la Virgen, pues se han dedicado a practicar la caridad de una forma extraordinaria o en la cotidianidad de sus ocupaciones diarias. Y entonces, la Virgen María, que está en ese misterio, que es el misterio de la cruz, también se convierte en mediadora de gracia. Y creo que esto también lo hemos de pensar profundamente, y en el misterio de la Virgen de la Merced también se manifiesta. Y es que nosotros a veces entendemos la gracia simplemente como algo que se nos concede, y eso es lo que significa también merced, y eso es lo que significa gracia. Hacer merced a alguien significa concederle un favor, obtenerle aquello que ha pedido, y que además era inmerecido, y por lo tanto le ha sido entregado de una forma liberal, generosa. Pero en este Evangelio se nos descubre otra cosa. Recibir una gracia de Dios significa ser incorporado al misterio de la redención de Cristo, igual que la Virgen María, igual que la Virgen María. La Virgen María, que recibió la gracia de la divina maternidad, que fue colmada de gracias en orden a ser la madre de Cristo y por lo tanto también la madre de todos los cristianos, cooperadora en la obra de redención, es incorporada al plan redentor de Cristo, y ella, con toda su voluntad plenamente, asiente a ser colaboradora de Jesús en el misterio de la salvación de los hombres. Por lo tanto, las gracias que nos vienen a través de María, muchas veces, siempre son gracias salvadoras, ¿verdad? Son gracias porque vienen de Dios. De Dios solo puede venir el bien. Dios es amor, Dios es infinitamente bueno. De Dios sobre nosotros solo nos pueden venir bendiciones. Pero también a los devotos de la Virgen María, a los que verdaderamente tienen auténtica devoción a la Virgen María, a las que experimentan como madre, a los que sentimos que la Virgen María es madre, entonces también resuena en nuestro interior: haced lo que Él os diga. Nos incorpora al misterio de la Iglesia. Fijaros qué bonito. En aquel momento concreto que hoy recordamos, pues aquellas personas se incorporaron a una obra grandiosa, de caridad, no mensurable, no podemos medirla, simplemente ni siquiera sé si se sabe o alguien lo ha calculado, no importa cuántos cristianos concretos redimieron, sino que al margen
de todos aquellos que pudieran volver a sus hogares, por la generosidad de aquellas personas. Es como si hubiera nacido un manantial, un caudal de caridad, de amor, aquí en la ciudad de Barcelona, que después se extendió por todo el mundo, se ha extendido por todo el mundo. Y ha llevado muchísimo consuelo, y ha llevado muchísima esperanza a muchísimas personas. Y eso no lo podemos medir. Y ha suscitado que muchos otros escucharan estas palabras de la Virgen María, que no son más que eco también de la voluntad de Dios. Haced lo que Él os diga. Uniros al misterio de Cristo. ¿Qué nos va a decir Cristo? Ya lo sabemos. Está en el Evangelio. Y entonces se produce ese milagro, que allí en Caná, ¿verdad?, tuvo esa desproporción del agua que se convierte en vino. Porque lo que sucede, y eso también hemos de aprenderlo, lo que sucede no es lo que nosotros hemos previsto, ni siquiera es el resultado de nuestra acción. Aquellos hombres llenaron las tinajas de agua, no es poco. Comparado con lo de Cristo es ridículo. En el contexto del milagro, podríamos decir que no es nada, y sin embargo era necesario, porque es el agua que se convierte en vino. Es nuestro pequeño esfuerzo, es esa oración que hacemos con sencillez y sinceridad, es esa mirada atenta que tenemos sobre otra persona, es ese verdadero sentimiento de compasión que igual nace en nuestro corazón cuando vemos que alguien sufre. Es la pequeña mortificación, la limosna, es la aceptación de la dificultad. Todo eso hecho por amor a Dios. Son tinajas de agua, de mucha agua. Dicen los que estudian que cada una de esas tinajas podrían ser como de unos 100 litros. Una barbaridad. Y muchas veces nuestra experiencia es esa. He hecho muchísimo trabajo, pero totalmente inútil. No sirve para nada, como el agua, no tiene color, no tiene sabor. Incluso parece que es innecesaria, porque allí les faltaba vino. Y yo solo he hecho eso, he hecho oraciones que parece que nadie escucha. He soportado pacientemente a otro, y el otro no cambia, y yo solo me desgasto. He perdonado una y otra vez, pero aumenta la ofensa. He dado mucha limosna, pero continuamente me han engañado. O donde la doy, parece que no la usan bien. Mucha agua, mucha agua. Pero no importa ese agua, lo que importa es que Jesús les había dicho, llenad las tinajas de agua. Les había pedido eso. Y a nosotros también nos pide eso, que podríamos resumirlo como la fidelidad en lo pequeño. Y la fidelidad no solo es la perseverancia en algo, sino el cumplimiento de aquello que igual para nosotros no tiene sentido, pero es lo que se nos ha mandado. Eso también lo aprendemos de la Virgen. Entonces, viene lo que muchos no podrán comprobar, pero que en el fondo del alma cristiana, de cada uno de nosotros, de los hijos de María, nosotros sí lo sabemos. Fijaros en aquella boda, no fueron los que servían los que disfrutaron el vino, quizá lo probaron, no lo sabemos. Fueron el novio, sus invitados. Muchísima gente quedó sorprendida y admirada. Quizá los que servían simplemente estaban cansados y viendo cómo otros disfrutaban de un milagro que se había producido también con su cooperación. Pero el Evangelio dice algo muy profundo también, dice, los que servían sí que sabían de dónde había salido aquel vino. Y esa es también la alegría del cristiano, que muchas veces parece que queda como privado de los efectos de la acción de Dios en el mundo, incluso de aquellos en los cuales Él ha tenido alguna parte. Pero ¿qué significa sabían de dónde venía el vino? Que se nos da algo mucho más grande, y es que conocemos el amor de Dios. Muchísimas personas en el mundo disfrutan de los dones de la creación o de otras bendiciones que Dios no deja de concedernos, pero no saben de dónde vienen. Creo que hay un ejemplo que puede ilustrar esta parte del Evangelio. Imaginemos aquella persona que era redimida, porque había otro, un fraile mercedario,
que se ponía en su lugar. Y podía abandonar a aquel hombre, la mazmorra en la que se encontraba, y volver con los suyos. La alegría de su familia sería inmensa, la suya también, porque se había liberado de las cadenas, de la mugre, de la incomodidad, de unos alimentos que no le gustaban, y sobre todo recuperaba la libertad. Pero, ¿quién era el que sabía más profundamente el misterio de amor que allí se estaba realizando? Sin duda, el fraile que iba a ocupar su lugar, el que llenaba la tinaja de agua. En esta hermosa fiesta, queridos hermanos, tan significativa para todos nosotros y de la cual nos pueden llegar también a todos tantas gracias, pidamos también a la Virgen María poder ser introducidos más plenamente en el misterio del amor de Cristo para colaborar con Él en la salvación de los hombres. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza dirijamos a Dios nuestras peticiones. Pidamos por la Iglesia para que pueda llevar a la libertad que nos ha ganado Cristo a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los miembros de la Orden de la Merced y de las asociaciones vinculadas a esta advocación de María, para que con su testimonio conduzcan a muchos al amor de Cristo y a la libertad que Él nos ha ganado. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los que viven bajo regímenes opresores, por los que están encadenados por cualquier adicción, por los que viven atados por el dominio de otros, para que también puedan encontrar la libertad. Roguemos al Señor. Pidamos por todos nosotros que participamos de esta celebración, especialmente por nuestra diócesis de Barcelona y también por la ciudad en la que vivimos, para que en ellas seamos portadores del amor de Dios y colaboradores de Cristo, para que su amor pueda llegar a todos. Roguemos al Señor. Para que nuestro corazón sea desatado de todo lo que le impide amar al prójimo, por las personas que nos son cercanas, por nuestros familiares y amigos, y por las intenciones de cada uno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos para anunciar la muerte y la resurrección de tu Hijo. Concédenos que aumente nuestra paz y nuestra libertad cada vez que celebramos estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte. Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Madre, en tu seno me quiero esconder. Tu amor, Virgen María, será quien haga nacer al Hijo de tus entrañas, al Salvador de Israel. Vuélveme en tu pureza, renueva todo mi ser. Haz que sea todo suyo, haz de engendrarme otra vez. Madre, aquí a tu Hijo necesito tu hacer. Madre, confío en ti, Inmaculada Madre de Dios. Madre, tan solo tú puedes formar en mí su mismo corazón. Madre, confío en ti, Inmaculada Madre del amor. Madre, tú que eres la esclava, me has de enseñar a abrirme a su presencia
Oremos. Habiendo participado de los dones de tu mesa, te pedimos que los que hemos celebrado esta fiesta en honor de María, la Madre de cautivos, nos veamos siempre libres de toda esclavitud y de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, la Virgen de la Merced, patrona de nuestra archidiócesis y de la ciudad de Barcelona, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Un día vela iré al cielo, patria mía, allí veré a María, oh sí, yo la veré. Al cielo, sí, un día verla iré. Al cielo, sí, un día verla iré. Al cielo, sí.